La gran mayoría de los profesionales Tier 1 y Tier 2 disparan con esta técnica. Les voy a explicar cómo usarla, cómo mejorarla y les daré rutinas para que puedan mejorar su aim por su cuenta. A pesar que en el título solo dice Valorant, esto también aplica para CS2, Rainbow Six y de hecho cualquier shooter. Sin embargo, su aplicación puede variar entre juegos debido a mecánicas de cada uno, pero la idea se mantiene. Para los que no me conocen, me llamo Cartoon. Soy coach de AIM que ha trabajado con jugadores profesionales Tier 1 y Tier 2 como Jay, Jing y Ethan, entre otros. Desde hace 4 años me he dedicado de forma casi exclusiva a los AIM trainers como Kovacs y AIMLabs, ubicándome como uno de los pilares de esta comunidad de AIM más importantes a nivel mundial. Nadie me preguntó, pero tengo varios récords mundiales bajo mi nombre en AIMLabs y Kovacs, soy el campeón mundial de la tercera edición de AIMLabs 10K Skills Challenge y también tengo miles de horas de experiencia en varios shooters. Lo que quiero hacer con este video y los futuros es hacer la conexión entre el mundo de los AIM trainers con la realidad de los juegos. Hablar de técnicas, entrenamientos y conocimientos prácticos para jugadores de Valorant, cosas que les servirían tanto a novatos como a profesionales o gente que aspira a hacerlo. Así que para empezar, vamos a hablar de dos cosas que en verdad están muy conectadas dentro de este video. Una es la dependencia de un microajuste al apuntar y la otra es cómo manejar la velocidad de los flicks. Hay un movimiento clave para apuntar bien en Valorant, los microajustes. Microcorrección, microajuste, como quieras decirle, es el movimiento fundamental y el que sí o sí deberías estar prestando mayor atención dentro de todo lo que es tu forma de apuntar. Lo vamos a definir como el movimiento más preciso y de corta distancia que deberíamos realizar con nuestro mouse. Son una garantía de precisión. ¿Y por qué creo que son importantes? Porque Valorant es un juego de crosshair placement y de holdear ángulos. Cuando nuestro crosshair placement no es perfecto, que es la gran mayoría del tiempo debido a cómo está diseñado el juego, se necesitará un microajuste para conectar consistentemente nuestros disparos. Hay diferentes formas de realizar un microajuste, pero eso es tema para otro video. Solo preocúpense de que estos ajustes siempre lleguen a donde queremos que lleguen en nuestra pantalla y que no se estén pasando o quedando cortos. No pongan la velocidad sobre precisión, es precisión y luego velocidad. ¿Qué pasa cuando el enemigo no está cerca de nuestra crosshair y está fuera de rango de un microajuste? Hay que fliquear. Y uno de los problemas más grandes que existen en los jugadores de Valorant es que fliquean muy rápido y se comprometen a sea cual haya sido el lugar donde aterrizó la crosshair después de un flick sin precisión. Y esto, estimados, nos convoca hoy a este video y a mi razón de estar aquí. Hoy día vamos a ponerle nombre a todo lo que pasa dentro de un flick y vamos a hacer una estructura. Y esta estructura se llama FlickTech. En esta primera mitad del video vamos a mirar solo la velocidad y aceleración de la crosshair, nada más. Hay una diferencia clave entre estos tipos de flick en pantalla versus estos. El primer ejemplo tiene una velocidad explosiva que se sostiene a lo largo de todo el flick y se intenta frenar de forma instantánea una vez ya se está en el objetivo, y en ocasiones una vez que ya nos pasamos del objetivo. Que la mira tirite y que nos pasemos con el flick son consecuencias comunes de este estilo de flick. El segundo, la velocidad progresivamente sube a un punto alto y luego baja, manteniendo un control mucho más fino de la velocidad de nuestra crosshair. Ambos pueden funcionar, ambos se van a usar, pero según el contexto siempre habrá una consistencia superior por parte de uno de los dos métodos. Se genera un problema cuando intentamos mantener cualquiera de las dos aceleraciones en toda distancia y situación y ángulo sin flexibilidad alguna. Distancias cercanas a medianas, onda si tenemos un enemigo muy cerca y por ejemplo su cabeza es muy grande en nuestra pantalla, entonces podemos mandar a la mierda la desaceleración del flick y tomar el disparo de forma explosiva. Pero en distancias medianas a lejanas, usualmente mantener mucha velocidad al final del flick es peligroso y hace mucho más difícil confirmar balitas con precisión. Queremos elegir la velocidad correcta de nuestro flick. Si necesitamos hacer un disparo que requiere mucha precisión, necesitamos hacer un flick que desacelera bien para habilitar un buen microajuste. ¿Cuál es el desafío? Son dos cosas. Uno, que se haga instinto la selección del tipo de flick, de la velocidad. Uno no piensa en estas cosas, obvio. Y el segundo desafío es aprender a desacelerar toda esa velocidad de forma smooth, suave, sin cortes. ¿Y por qué tanta atención a todo esto? Porque esto lleva a la eliminación de hábitos muy comunes, como dije antes, que tirite la mira al final del flick, que se curven los flicks, no saber dónde están llegando mis flicks, entre muchos más problemas. Y lo más importante es que con esta base podemos habilitar mejores microajustes si es que es necesario. Lo que nos lleva a una transición insana al próximo tema que vamos a hablar en este video, la dependencia o independencia de un microajuste. Es imposible llegar a una posición precisa una y otra vez dependiendo solamente del flick inicial. Por eso es que, y este es como el tema principal del video, siempre que queramos llegar a un lugar con precisión, con consistencia, vamos a depender de un microajuste después del flick. No vamos a empezar a disparar apenas sintamos que nuestra crosshair está cerca del objetivo, no. Vamos a añadir una nueva parte del proceso, una ventana que se llama confirmación. La confirmación pasa después del flick inicial y antes del microajuste.
Y lo que hace esta pequeña ventana que vamos a habilitar es que va a hacer que entendamos dónde está nuestra mira después del primer movimiento y hasta dónde tiene que llegar. Esto se puede flexibilizar mucho. Editando el video me di cuenta que tengo que hablar de esto. Lo quería dejar para otro video, pero no puedo soltármelo. El movimiento en las peleas. No puedo no mencionar el movimiento en los duelos, ya que probablemente es más importante que el aim para ganar las peleas. Lo más normal, y de hecho algo que recomiendo yo personalmente, es que por ejemplo como en este clip de Pasión en la BST, la primera reacción al enemigo piqueándolo es un flick inicial, disparo y simultáneamente se mueve para esquivar las balas del enemigo, y luego un microajuste. Van a haber disparos que no se dispara una bala inicial y se pasa de una de flick inicial a un microajuste y recién se dispara, pero siempre con movimiento. La confirmación sucede mientras uno se mueve. No entraré mucho en detalle en movimiento durante los duelos, eso planeo dejarlo para otro video, pero sí reconozcan que el movimiento es muy importante durante los duelos. Me muevo, entiendo a dónde tengo que apuntar, apunto y disparo. Entonces, Flick Tech es la estructura de flick inicial, confirmación, microajuste. El flick inicial es el movimiento que se quiere acercar lo más posible al objetivo y prepara un microajuste de buena calidad. Confirmación, para saber dónde está nuestra mira y a dónde quiere llegar. Y el microajuste es el movimiento final hacia el objetivo visualizado después del flick inicial. Sí, hay disparos que son solo reacción y microajuste. Y también hay disparos que van a pasar de repente que son solamente el flick inicial, sin confirmación y sin microajuste, y está bien. No pasan muy frecuentemente, pero pasan. Pero si es que fallan esa bala, por favor hagan un microajuste y no se pongan a recolear a larga distancia como a hueonados culiados. En Valorant, un estilo muy común de disparo es ráfagas de 2 o 3 balas y estrafear. La información cambia muy rápido. ¿Dónde está el enemigo? ¿A qué velocidad va? ¿Se está deteniendo? ¿Cómo se está moviendo? Etcétera. Son ventanas muy rápidas en las que tenemos que hacer las cosas. Si hacen todo muy rápido, no van a entender nada. En resumen, si quieres precisión en tus flicks, siempre habilita microajuste. Si estás muy cerca del enemigo, no es necesario un microajuste como tal. Quizás es fácil entender esto, pero puede que sea difícil aplicarlo y más importante, que sea naturaleza hacerlo, sin desviarnos a malos hábitos. Si se mantienen constantes y atentos a sus errores, eventualmente disparar así se hará segunda naturaleza para nosotros. Todo está abierto a la interpretación de cada uno de ustedes. Si quieren, use esto como base para desarrollar sus propias ideas y teorías de aim. Esto no es nada más que mi filosofía en base a mi experiencia. Y nota que jamás a lo largo de todo el video he dicho que la velocidad es mala. Queremos encontrar un balance entre velocidad y precisión, y la idea es elevar nuestra velocidad de ejecución más y más mientras mantenemos la estabilidad y técnica en el aim. Esa ha sido la temática del video: estructura apropiada para los flicks, la ejecución de un flick con velocidad apropiada y la decisión apropiada de usar un microajuste o no. Es el concepto que vamos a llamar Flick Tech de aquí en adelante. Ahora, ¿cómo mejorar cada uno? Dentro del juego veo posible practicar los microajustes y la técnica de hacer microajustes después de flick iniciales. Para practicar solamente los microajustes, pueden jugar Team Deathmatch con Ghost, Sheriff y Guardian en las primeras 3 etapas, practicar crosshair placement y hacer ajustes correspondientes. Pero ojo con no spamear disparos y hacer cada bala valer, que detrás de cada disparo hay un proceso de microajuste preciso. Para practicar microajustes después de flicks, en el range, bots en intermedio o en difícil, dependiendo de su habilidad, flickear y después hacer un microajuste. No olvidarse la confirmación. También pueden empujar a todos los bots con breach en modo práctica, dejar solo 2 y hacer flicks y microajustes siempre entre ambos bots. En Aim Trainer se puede trabajar de forma un poco más directa. He desarrollado 4 rutinas, 2 en Aimlabs, 2 en Kovacs. En cada uno hay una rutina de flicks básicos y otra de microajustes. Creo que desarrollar un tipo de agresividad primero en los flicks, flickear con confianza, rápido, y trabajar en los malos hábitos al mismo tiempo de a poco es lo mejor. Luego de sentirnos cómodos con eso, podemos reducir nuestra área de trabajo para que se concentre más en los microajustes. Algunas indicaciones para jugar estas rutinas son solo una bala por objetivo en escenarios de cliqueo, solo un microajuste después de un flick inicial, no hagan más de un microajuste. En los escenarios de cliqueo con objetivos que se mueven, no los traqueen. Si les sirve al comenzar, apunten un poco el frente del objetivo para que se le haga más fácil, pero idealmente el microajuste deben hacerlo directamente hacia el objetivo. No arrastren lentamente el mouse de un objetivo a otro, asegúrense que los flicks sean flicks, que comiencen rápido, y cuidado obviamente en las distancias pequeñas donde no es necesario ser extremo con la velocidad. Manténganse en un promedio de precisión parecido a lo que se ve en la leaderboard. Personalmente, siempre recomiendo un balance entre velocidad y precisión. Yo no quiero 100% de precisión, pero tampoco quiero que no me confirmen ningún disparo y tengan una precisión horrible y disparen como monos, no. A mí personalmente me gusta que experimenten con sus capacidades, no sean cómodos nunca. Preocúpense mucho de su técnica, no tanto el resultado, y si quieren empujar sus resultados, su puntaje, miren replays y bots de jugadores, mejoren y copien detalles pequeños que no sean la velocidad de ejecución, eso viene con el tiempo. Aimlabs tiene una herramienta muy buena que son los replays dentro del juego.
Ahí pueden ver jugadores que están ligeramente arriba suyo y copiar un par de cositas de ellos. Y también, cuidado con los overflicks. Si se pasan constantemente del objetivo y no tienen idea de dónde están aterrizando sus flicks, bájenle un toque y construyan desde ahí. Si son jugadores de sensi muy baja, algunos escenarios los van a fatigar mucho, yo creo. Pueden saltarse el escenario, aunque no es ideal, pero pueden compensar con repeticiones en otros escenarios que cumplan una función similar. Eso sería todo por este video, espero que les haya servido. Cualquier pregunta déjenme en los comentarios. Si quieren que hable de algún tema en particular de AIM, cuéntenme. Yo tengo ideas que vamos a trabajar en el futuro, pero quizás me den una mejor. Mucha suerte en el grindeo y nos revimos.